trata de Fernando Abello. Él es el director de la Oficina para la Gestión y Prevención del Riesgo del Distrito de Cartagena. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que hoy están conectados observando este gran programa que tiene un rating altísimo aquí en Cartagena de Indias. Mil gracias, y quiero entonces aprovechar que usted bien lo dice para recordarle a todos nuestros televidentes que estamos también transmitiendo de manera simultánea a través de nuestro canal en YouTube y en nuestra página de Facebook. Así que si ya casi va a salir, puede ir a través de su dispositivo móvil, puede ir seguir viendo este programa y estas conversaciones y los temas que aquí en esta emisión abordamos. Bueno, Fernando, ya le di la bienvenida. Quiero que me diga, lo que pasa es que cuando llegó, justamente estaban moviéndose por todo aquí el estudio y yo le decía, ¿todo está bien? ¿Todo está bien aquí en el estudio, jefe? Todo está bien. Bueno, gracias a Dios. Siempre hay que hacer algunas cositas, pero digamos, en general estamos bien. No corremos riesgo. El tema de prevención. El tema de prevención, yo creo que eso es lo que dentro de nuestros hogares y durante los lugares donde estamos trabajando deberíamos prestarle muchísima atención. Bien. Para nosotros es complejo el mirar el número tan alto de emergencias que han venido siendo atendidas este año por parte de los organismos de socorro. En el último reporte que corresponde al mes de febrero, en 60 días habíamos atendido 208 emergencias en el distrito de Cartagena, una cosa supremamente alta en comparación a otros años. Sin que empiece todavía la temporada de lluvia. Sin que empiece la temporada de lluvia y que en esta temporada, en este espacio, ustedes recordarán que la ONAC el fin de semana anterior mencionó de que ya el fenómeno de la Niña quedó el capítulo cerrado. Sí. Pero este espacio que vamos a tener ahorita, que son las lluvias que deben durar alrededor de unas 10 a 11 semanas, es más de prevención. Hay una altísima probabilidad, casi un 70% en este momento, de que en el segundo semestre se nos presente el fenómeno del Niño, que es lo contrario al de la Niña. Si el de la Niña es gran cantidad de agua, aquí es sequía, agua, ninguna gota de agua por ningún lado. Entonces digamos que en este momento este tema de prevención es también para que todos nos vayamos preparando. Para la gente que tiene, por ejemplo, cultivos, vaya guardando, haciendo un pozo más profundo para poder almacenar agua. Si tenemos ganado, ir preparando, sembrando más árboles, una cantidad de cosas para que cuando llegue esta temporada no nos vaya a dar tan duro como nos dio en años anteriores, que ustedes recordarán que hubo una gran mortandad de reses y una cantidad de cosas que nos afectó. Sí, vamos por parte, señor director. La mayoría de las emergencias, de las más de 200 emergencias que tuvimos en Cartagena en los primeros 60 días del año, ¿cómo se puede categorizar? Sí, mira, tenemos los dos puntos más fuertes que tenemos en el distrito de Cartagena. Uno es por el tema de abejas. El seguir construyendo en lugares o asentamientos irregulares, como lo llamamos en la Oficina de Gestión del Riesgo, nos está generando que la ruta normal que utilizan las abejas cada día esté más cerca de los hogares. Entonces tenemos un alto número de atenciones por el tema de emergencias y el otro es por incendios. No solo de cobertura vegetal, como lo hemos tenido en zona norte, en algunos de los lugares, sino también en los diferentes puntos donde la comunidad arroja la basura y después le prenden candela. O sea, nosotros estamos afectando, nosotros somos los que estamos invadiendo el espacio de las abejas, por decirlo así. Mira, gran parte de los riesgos que tenemos en el distrito de Cartagena se están presentando es por eso, porque no respetamos los espacios que históricamente no son nuestros. Si ustedes observan el tema de asentamientos irregulares es lo mismo. Cada vez que empieza la temporada de lluvia o la temporada seca, pero en este momento, hablando de temporada de lluvia, el 92% de las emergencias que se nos presentan son en asentamientos irregulares. Sí, en deslizamientos, por las mismas invasiones, por los mismos espacios que se están cubriendo, nos están generando riesgos. Hoy tenemos esta tarde una reunión bien fuerte con algo que es en la Loma del Marión. Sí. Y ese ha sido un trabajo que ha venido desarrollando... ahí en Zaragozilla. Ha venido desarrollando la Oficina de Gestión del Riesgo porque nuestro trabajo realmente es asesorar y prevenir. Y en esta prevención, pues muchas de las acciones no las hacemos nosotros. Pero sí nos llama la atención que en el barrio Zaragozilla, que es el que queda en la parte de abajo, la gente haya construido por encima del muro de contención que se construyó hace unos años por parte del distrito. Es decir, muchas casas no tienen 4 paredes, sino tienen 3. La otra es el muro de contención. Pero al construir por encima del muro de contención nos está generando un riesgo más el asentamiento irregular que tenemos en la parte superior. Es decir, aquello que sirvió justamente como barrera para que la ciudadanía no tuviera más riesgos a la hora de edificar, se lo saltaron. Y entonces nos está generando riesgos adicionales. De allí, en el trabajo que se va a desarrollar en el día de hoy, la idea es hacer todo un plan de contingencia de cómo vamos a mitigar el riesgo de ahí, pero el primer respondiente o la primera persona encaminada a mitigar somos nosotros.
Si no frenamos. O sea, nosotros, cuando se refiere a nosotros, usted como secretario. Ciudadanos. Ok, muy bien. Como ciudadanos. Para que quede claro. Para que quede claro. Sí, porque si hay una afectación, es que el responsable era gestión de riesgo. Gestión de riesgo. Si nosotros como ciudadanos, si sabemos que ese lugar es un lugar que no es apto para construir, no lo hagamos. Si sabemos que el construir al borde de la montaña nos genera un riesgo, no lo hagamos. Entonces, digamos que esa palabra no lo hagamos es llamarlos a la reflexión, el darnos cuenta de que muchos de los riesgos que estamos teniendo en el distrito de Cartagena también es marcado nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y yo lo quiero meter en cabeza a Once Vara, también tiene que ver un poco con la aplicación de la autoridad y de la planeación en la ciudad. Sí, aquí no vamos a tapar el sol con histórico. un dedo. Sí. Realmente nos encontramos en una ciudad que es imposible solucionar los problemas de 30 años en 4. Entonces digamos que aquí se han hecho muchos caminos, muchas cosas para mejorar, y voy a hablarte de la oficina de riesgos. Hasta el 2019 mucha gente ni siquiera sabía que esta oficina existía. Hoy se ha convertido realmente en una oficina asesora y consultora que en muchos lugares, incluyendo el interior del país, ven la oficina de una forma diferente. Tuvimos una experiencia con un oficio que nos enviaron unos compañeros de Chile que quieren venir a conocer cómo funcionan los comités barriales de emergencia para llevarse la idea para allá. Eso quiere decir que estamos haciendo las vainas como son. Ok. Volviendo al tema de las emergencias, señora Bello, ¿qué más? Vegetales, ¿no? Absolutamente preponderante la actuación allí para evitar quemas de la ciudadanía que, usted bien lo dijo, se originan por las quemas de basura. Sí, hay una parte que se genera por la quema de basuras, otra porque como vamos a sembrar, entonces tenemos la mala costumbre de quemar toda la capa vegetal. Y con los fuertes vientos que hemos tenido, automáticamente se sale de control y nos genera un riesgo adicional del que ya estábamos teniendo. Estamos en periodo seco, ¿cierto? Vamos a tener un periodo de 11, 12 semanas de lluvias. Sí. ¿Cuándo arrancan? No, deben arrancar ya a finales de este mes, deben estar arrancando estas lluvias. Ya hoy tenemos, por ejemplo, alerta de lluvias aisladas el día miércoles y jueves de esta semana. Quiere decir que el agua también ya nos empezó a llegar. Pero como lo menciono... En el interior del país está lloviendo. Claro, pero en esta temporada realmente es menos riesgosa que la segunda temporada. ¿Qué cantidad de agua va a caer? ¿Una cantidad normal? ¿Va a exceder los límites? ¿Va a ser por debajo de los límites? Lo que nos informa el IDEAM, que es la empresa o la entidad que se encarga de esto, nos dice que van a ser iguales y normales a lo que se viene presentando en años anteriores. Quiere decir que, vuelvo y lo menciono, esta temporada no es que nos vaya a generar un alto nivel de riesgo, lo que nos va a generar es prepararnos para la llegada del niño. Si hoy recolectamos agua, si hacemos pozos más profundos, si sembramos árboles en ciertos lugares, vamos a tener prioridades que no nos van a afectar tanto en la segunda temporada. Y los caños. El tema de caños. Es fundamental el tema de las basuras, porque como cartageneros todavía no tenemos como esa cultura de no arrojar la basura a la calle y no tener los caños como un basurero. Mira, Pau, es bastante complejo el observar cómo... unido a otras entidades, como es el caso de infraestructura o el caso de Durbe o cualquiera de estas entidades, se limpia un caño y regresamos a la semana y está igual o peor que antes de que le hubiéramos puesto la primera herramienta. Entonces, por eso volvemos. El cuento de que se limpie el caño y se mantenga así debería ser responsabilidad de todos. Y me refiero a todos, ahora me apego a la observación que me hiciste hace un momento, a todos como ciudadanos. No debería ser solo la responsabilidad de 3 o 4 funcionarios públicos, sino de todos. Justamente en esa responsabilidad caben esas, digamos, ¿cómo le están llamando? Esos grupos que están haciendo en los barrios para atender la mitigación de los riesgos. Sí. Sí. O más bien, para prevenir riesgos. Sí. ¿Cómo se llaman y cómo se conforman? No, primero que todo, un abrazo gigantesco a todos mis hermanos de los comités barriales de emergencia. Hoy tenemos 142 comités barriales de emergencia, son casi 3.000 personas capacitadas y que de forma permanente hacemos atenciones de emergencias y desastres en el distrito de Cartagena. Mirando ya nosotros en los casos estadísticos, se ha disminuido casi en un 60% la atención de emergencias por incendios gracias a estos trabajos que se desarrolla por los mismos personas de la comunidad, que son los comités barriales de emergencia. Bien. Siempre que llueve, bueno, estamos en periodo seco, ya lo habíamos dicho, va a venir la lluvia, el tema del deslizamientos es una emergencia recurrente en la ciudad, sobre todo, usted lo dijo, en Loma del Marión, en La Popa. Dentro de esa asesoría que le hacen a la administración distrital frente a la prevención del riesgo, esta es, por favor,
este asentamiento hay que... ¿cuál es la palabra precisa, digamos, para no cometer alguna impresión? No evacuarlo dependiendo de cada uno tiene su observación. Sí. Digamos, pero no debería estar allí. No debería estar allí. Y si tú te das cuenta, los asentamientos irregulares que tenemos en Cartagena son históricos. Sí. Hay muchos sectores que nacieron como un asentamiento irregular y hoy lo conocemos como un barrio en Cartagena. Sí. Pero hay otros que están... Albornoz, por ejemplo. Albornoz. Pero hay otros que, como en el caso que tú mencionas, el suelo no es apto para construir. Allí es donde viene el riesgo. Cuando nosotros colocamos o construimos viviendas en madera, porque inicialmente pues muchas de ellas fueron en madera, en zonas de alto riesgo, con el tiempo ese deslizamiento nos va a ocasionar un riesgo. Pero ahora imagínate si quitamos las casas de madera y construimos de cemento, donde se aumenta 10 veces el peso, nos va a generar 10 veces más de riesgo en esos lugares. Lugares como Heineken, que históricamente fue un botadero de basura, son lugares que no deberían estar construyendo. No deberían. Pero hoy tú lo ves, exacto, tú lo ves, y nosotros en cada uno de estos lugares no solo hemos mitigado el riesgo en muchos de estos lugares, sino que ha aportado, porque es parte del trabajo. La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, por ejemplo, el año inmediatamente anterior, dentro de sus recursos, aportó algo más de 1.400 millones de pesos para la atención de emergencias y la atención y mitigación de esos riesgos, porque vuelvo y lo menciono, lo que nosotros hacemos es un trabajo mucho más de asesoría y de consultoría frente a ese tema, que resolver el problema estructural, a llegar a solucionarlo. Sí. Que hemos pasado por encima de esa barrera, y ustedes observan que en muchas de las emergencias, luego de que sale el equipo de bomberos, que también es un equipo de emergencia, llega el equipo de gestión de riesgos a mitigar el lugar, a entregar ayudas, a dar subsidios, una cantidad de cosas para mitigarle a lo que le haya sucedido a ese núcleo familiar. Bueno, usted nos acaba de dar una cifra interesante, pero digamos, es prevención de riesgo, no la eliminación estructural de eso, que debería la ciudad ir hacia eso. Ustedes han hecho solicitudes de que algunos de esos asentamientos deben ser reubicados, o iba a decir eliminados, digamos, por decir, no deberían existir. ¿Cuántas han hecho solicitudes o cuántas advertencias han hecho y cuántas se han cumplido? Wow, nosotros hemos hecho un trabajo mancomunado con todas las entidades del distrito. Yo creo que durante estos 3 años la dinámica que ha tenido la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre ha sido muy diferente a la de los años anteriores, y por ende muchas de las solicitudes se han venido desarrollando. Pero todo esto es una estrategia que se debe pensar desde el punto de vista de la planeación estratégica. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, pues nos encontramos con un POT que tenía algo más de 18 años, una cosa así de atraso. Y este plan de ordenamiento territorial es el que nos dice a nosotros en qué lugares se puede construir y cuáles no. Hoy en día, con los adelantos que tiene Franklin y el área de la cartografía, dirige, que ha venido muy adelantado ese tema, y que yo creo que lo vamos a dejar ya listo para esta administración. Que estuvo hace un par de semanas. Ajá, tenemos el mismo peinado, él y yo, entre otros. Pues le vamos a dejar las herramientas para que todas las personas que vengan en las otras futuras administraciones encuentren lugares donde sí se puede construir. Porque una de las cosas que tiene este POD desactualizado es que todavía muchas de las zonas que hoy pueden ser de construcción, ellos lo consideran o zona rural, o zona de prevención, o zona de una cantidad de cosas, que ha sido parte de ese trabajo que se viene desarrollando desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres también. Bien, pero entonces yo insisto en el tema, debe sentir un poco usted de frustración justamente cuando llega a esos lugares donde sabe que no debería haber asentamientos, no deberían haber personas construyendo ni con madera, ni construcciones con madera, ni con material, digamos, y persisten, y pese a las múltiples emergencias que año a año tienen los mismos lugares de siempre. Mira, se ha superado en muchos casos con el trabajo de la conciencia ciudadana. Nosotros tenemos casos de éxito, y casos de éxito que, aunque suena éxito en un asentamiento irregular, es complejo, pero hemos logrado, por ejemplo, en lugares donde la comunidad se ha comprometido a no construir en cemento, sino que las casas que tiene las construyen en madera y continúan de madera. Eso allí, el simple hecho de que eso suceda, quiere decir que estamos mitigando el sobrepeso de ese mismo lugar. Y por la hemos logrado en estos mismos lugares que, si se tenía caracterizado, voy a decir aquí alguna cifra, 1.000 casas, se mantengan 1.000 casas, no que construyan la casa 1001, 1002, y eso ha generado también frenar muchos de esos lugares que nosotros hemos venido encontrando y que históricamente sabían que existía, pero todo el mundo se tapaba los ojos.
Señor Fernando, ya viene todo el tema de la lluvia, ya vienen los fenómenos y todo eso, pero también, ahorita usted hablaba de las casas de madera, pero los que tienen las casas, los que están ubicados bien, las personas que viven en una buena zona que no es de riesgo, también a veces deben tener algunas precauciones y recomendaciones para cuidar sus casas. Por lo menos, hace unos días estaba en la casa de alguien y esa persona tenía como un techo de zinc y había un fuerte viento y el techo se movía, el viento lo movía. Entonces alguien le decía, si no refuerzas, cuando venga la época de lluvia, se te va a volar el techo de zinc. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones para esas personas que dicen, bueno, listo, mi casa no es de madera, yo no estoy en un lugar de riesgo, yo no tendría problema, pero aún así a veces no sabemos y sí estamos en riesgo? Mira, Pao, sin importar dónde tú vivas, sea asentamiento irregular o no lo sea, las prevenciones son las mismas. El primer riesgo que nosotros tenemos son las conexiones eléctricas. Si ustedes se han dado cuenta, el promedio es de casi 2 atenciones diarias de emergencia por incendio. Y cuando vamos a evaluar el caso, lo que nos damos cuenta son las malas conexiones eléctricas. Entonces, la primera recomendación es tengamos las conexiones eléctricas como son. El segundo, asegurar nuestros techos. Usted dice eso, ¿cómo son? ¿Cómo es asegurarlo? Las conexiones eléctricas. Bueno, mira, muchas de ellas lo que pasa es que deberían ser en una sola línea. Entonces aquí lo que hagan es pegan varios cablecitos de varios grosores, los van pegando y lo que no se dan cuenta es que no solo están consumiendo mucha más energía de la que deberían consumir, sino que todas esas uniones pueden generarte un corto. Pero en el tema de techos también, mira, le llaman paragüitas. Y es colocarle las paragüitas a nuestro techo. Lamentablemente tenemos unas culturas de colocarle la piedra encima. Cuando el viento llega, no solo vas a perder una teja, no solo puedes ocasionar un accidente con la teja, sino que esa piedra le va a caer al vecino. Claro. Y es cuando vienen toda la cantidad de riesgos que estamos tratando de mitigar, pero que como lo vemos, el primer respondiente eres tú como dueño de la vivienda, no la alcaldía. Eres tú el que debe tomar esas acciones para prevenir el riesgo en tu lugar. Ok, entonces las conexiones de luz... Las conexiones eléctricas, no arrojar basuras a los caños, el sembrar árboles. Mira que la cantidad de basureros satélites que tenemos en el distrito de Cartagena es una cosa impresionante. Nosotros tenemos en este momento identificados algo más de 2.000 puntos en los que la gente observa que vino en la empresa de servicios, recoge la basura y a los 5 minutos, aunque se coloque la caneca, la gente no la bota dentro de la caneca, la bota afuera. La pereza de colocarla. Basurero satélite, 2.000 puntos. 2.000 puntos más o menos, pero viene otro que es impresionante también, y es la cantidad de construcciones que tenemos en el distrito, que todo lo que sobra de la construcción la quieren botar al caño, la quieren botar al lago, la quieren botar a alguna de las corrientes de agua que tenemos en el distrito, y por eso antes teníamos corrientes de agua que eran de 10 o 15 metros, hoy la tenemos de 2. Con las lluvias, esas 2 van a recuperar el espacio que tenían, que perdieron, y por ende allí vamos a tener una cantidad de damnificados en esos lugares por estar construyendo en zonas que no deberían ser. Bien, ¿qué otra recomendación, digamos, para pasar a no solo después de las viviendas al sector industrial, porque quiero hacerle unas preguntas muy puntuales allí? ¿Qué otra recomendación, digamos, para evitar no solo incendios, que ya con el tema eléctrico lo sabemos, el tema de techos, lluvia, qué otras recomendaciones que uno puede tener, debe tener en la casa para evitar? Mira, es un trabajo conjunto entre las juntas de acción comunal, Combas y todos los líderes de las comunidades. Si nosotros identificamos cuáles son los riesgos en nuestro lugar, sabemos cómo mitigarlos. Entonces, el trabajo que viene es colocarlo así como en la mesa en la que estamos, hagamos un mapa de todo nuestro sector, cuáles son los riesgos que tenemos, y siempre contarán con la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres para asesorarlos en cómo podemos trabajar en la mitigación de los mismos. Si hay un árbol muy frondoso, grandísimo, viejo, que puede eventualmente, uno dice, esto una brisa, una lluvia, va para abajo, ¿lo puedo cortar yo o qué debo hacer? No, lo ideal es que el EPA es el que nos tiene que regalar a nosotros la resolución de qué hay que hacer con el árbol. No todos los árboles se deben cortar. Hay árboles que solo con podarlos regresan y les damos otros días de vida. La mala cultura que tenemos de cortar árboles es lo que nos genera también ese aporte al calentamiento global, a toda una cantidad de riesgos, a la erosión que estamos teniendo. Uno de los puntos más críticos que tenemos, especialmente en La Popa y al Albornoz, cortaron todos los árboles y por ende cada vez que llueve es tremendo la cantidad de material que va bajando, porque las raíces lo que hacen es aferrar la tierra para que la misma no se deslice. Bueno, hay otro tema y es que quizás esta época invernal no nos afectó tanto, pero en épocas pasadas generalmente las personas salían
No sé si es un acto imprudente. Yo sé que el hecho de que uno quiera llegar a veces a casa, es mejor para mí esperar que merme un poco la lluvia, porque varias personas perdieron la vida dirigiéndose a sus casas en moto y pasaban por canales que estaban cerca y eran arrastrados por esto. Pero esas personas que también van a transitar en esta época de lluvia, ¿cuáles son esos puntos, esos focos? Por lo menos yo por lo menos he visto tantos videos del canal de Campestre. De San Pedro o el de San Pedro. De San Pedro, que por lo menos yo para ir a mi casa debo pasar por ahí. Entonces ya el del Campestre está siendo intervenido, ya he pasado por ahí, lo he visto muchas veces, pero ¿cuáles son esos puntos que las críticos personas deben evitar a la hora de transportarse a casa también? Sí, mira, los puntos críticos son los que han sido los mismos en los últimos 10 o 15 años. De estos, como lo mencionaba hace un rato, no solo es que la comunidad los conozca, pero el cruce, por ejemplo, del Campestre, la bajada de Turbaco, puntos que todos sabemos, el mismo centro de Cartagena, son lugares que tenemos que tener el tema de prevención. Lo que tú mencionas es real. O sea, si está lloviendo, espérate a que baje el agua, porque llegues 10 o 15 minutos tarde o después de la hora de la casa, no creo que tu esposa te vaya a jalar la oreja, pero sí puedes prevenir que de pronto se suceda un incidente o un accidente. Igual el tema de que ya lo hemos cogido en varios barrios, que apenas empieza a llover, empiezan a salirnos todos los jóvenes a tirarse piedra y todo ese poco de vainas. Eso también es de los papás jalar nosotros las orejas para que esas vainas no sucedan. Bien, sector industrial. Hoy, la semana pasada vimos que en la refinería de Ecopetrol hubo el cielo nocturno de Cartagena se iluminó, hubo una emergencia que ellos pudieron resolver, manejar bien, etcétera. Pero eso me da pie para preguntar qué tan expuesta está la ciudad en términos de una emergencia en la zona industrial de Mamonal en Cartagena. ¿Cómo estamos allí? Mira, nosotros hemos venido trabajando y tenemos una comunicación permanente con muchas de las empresas en Mamonal. Parte de ellas hacen parte de lo que nosotros tenemos como el puesto de mando unificado permanente en el distrito de Cartagena. Lo que sucedió la semana inmediatamente anterior con Ecopetrol, yo creo que a los pocos segundos de que eso se estaba presentando, ya había sido notificado por uno de los comités barriales de emergencia, porque casi todos los comités quedan en zonas de alto riesgo y muchas de ellas se encuentran alrededor de la zona industrial de Mamonal. Pero lo importante de esto es que no solo tenemos la comunicación, sino que hoy en día conocemos cuáles son las fortalezas de muchas de esas entidades, qué es lo que ellos pueden aportar en el momento de una emergencia y cuál es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Para eso estamos terminando ya el manejo del manual de riesgos tecnológicos, que va a ser otra de las cosas que le vamos a dejar al distrito de Cartagena. Va a ser el primero en la costa caribe colombiana en tenerlo. Y dentro de este estamos evaluando y dejando plasmado quién es el primer respondiente frente a esta emergencia y cuál es el momento en que se tienen que ir activando las diferentes temas para mitigar el riesgo. Por ejemplo, hoy les comento una chiva, como dicen los periodistas, con todo respeto. Voy a anotar aquí. Chiva, vamos a ver. Nosotros a finales de este mes vamos a tener un coloquio bien interesante aquí en Cartagena, donde vamos a tener 4 de las personas que estuvieron al frente de la emergencia en Barranquilla. Del incendio. La idea es aprender por qué sucedió, cómo sucedió y cuál es la herramienta de prevención. De esto van a ser invitados y pueden llegar todas las personas que quieran participar del mismo. Lo ideal es que aprendamos de eso que sucedió en ese lugar, mirar cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra fortaleza y cómo se puede mitigar. Por ejemplo, en esa emergencia, gran parte de los recursos que se utilizaron, tanto logísticos como operacionales, fueron por Ecopetrol, que salieron de Cartagena de Indias. Sí. Pues muy bien. Señora Bello, ya para ir, digamos, cerrando, porque sé que tiene otras actividades que hacer por un encargo que tiene particularmente, que ahorita le pregunto, pero digamos, para no, pero una pregunta superflua. Ustedes como oficina del riesgo, ¿cuántos son? Y para, digamos, la magnitud de la ciudad, ¿cuál es el deber ser? ¿Cuál debería ser la oficina en términos de, no solo de capital humano, sino también de capital financiero? No, mira, nosotros en la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres somos en este momento 70 personas como oficina. Pero recuerda que nosotros articulamos con las demás entidades. Quiere decir que hacemos parte o hacen parte de la Oficina de Gestión de Riesgo 500 personas que son colocadas por la Defensa Civil, 252 que son de la Cruz Roja Colombiana, 96 bomberos que también tenemos. Entonces, si tú te das cuenta, nuestra familia es gigantesca. Y dentro de esto cada uno tiene un trabajo y una acción puntual de desarrollar.
¿cierto? Por eso nunca el primer respondiente es la Oficina de Gestión del Riesgo, siempre es un organismo de socorro, en este caso, por ejemplo, bomberos, y detrás de bomberos venimos todos los demás entidades a hacer todo el apoyo y construcción dentro del mismo. Nuestro presupuesto, actualmente nuestro presupuesto es de alrededor de unos 8.000 millones de pesos. Realmente para Cartagena el presupuesto es corto, pero quiero resaltar una cosa. Aunque en años anteriores el presupuesto era muy similar, hoy en día la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres sí tiene elementos para la atención de emergencias. No era como en algunos años anteriores que cualquier emergencia había que acudir o activar, como se dice en el sistema, a la gobernación o a Bogotá para venirnos a apoyar en temas. Por ejemplo, en el Campestre, cuando se hizo la último riesgo que se presentó en el lugar, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres colocó todas las bolsas Big Bag necesarias para la atención y mitigación del riesgo en ese hoyo gigantesco que se estaba desarrollando. Eso lo que demuestra es que hoy tenemos equipos, tenemos camiones, tenemos infraestructura para poder atender emergencias y apoyar a las demás entidades en la atención de las mismas. Pero evidentemente también hace falta más. Claro, todo el trabajo de prevención, y eso sí, yo creo que, como lo mencioné hace un momento, no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente el tema de prevención solo hasta hoy le estamos colocando atención. Pero ahí es cuando uno llama, y todos del 2019 para atrás, ¿por qué nunca le prestamos atención? Porque si le hubiéramos prestado atención, tenlo por seguro que muchos asentamientos no estaban igual de grandes. Claro. Muchos de los lugares que hoy se nos están generando un riesgo, lo hubieran mitigado con anterioridad y hoy no sería otro riesgo. Entonces, por eso es tan importante el no perder el enfoque de que lo que nosotros tenemos que trabajar es conocer nuestro territorio de forma permanente y hacer la mitigación frente al mismo para prevenir eso. Nuestra oficina está dividida, como lo describe la norma, en 3 procesos: manejo, reducción, conocimiento, reducción y manejo. El conocimiento es lo que todos debemos tener, el conocimiento de por qué nos está pasando, la reducción, cómo lo freno, para tratar de evitar que nos llegue al último, manejo de desastres. Sí. Ese es el que nos ha tocado ya en esta administración activar unas 3 veces. Nos ha tocado, ustedes se acuerdan el paso sobre el Iota por Cartagena, fueron los momentos en que se activa, y ahí es donde se demuestra de que realmente contamos hoy con personal idóneo, capacitado, pero en especial sabemos cómo podemos atender una emergencia en Cartagena. Y digamos, ¿cómo está la torta hoy en temas de prevención y no de mitigación? De prevención, sino respecto de la atención del desastre. Es decir, porque normalmente uno lo escucha uno en la calle, es que llegan después de y no evitar de. Es decir, porque una cosa es prevención y otra cosa es la atención del desastre o de la eventualidad. ¿Cómo estamos en esa torta? Si tú observas hoy, en Cartagena de Indias se está haciendo una cantidad de obras, ¿cierto? Tú vas a todos los barrios y en algún barrio estamos haciendo una cantidad de cosas. Muchas de estas obras son de prevención y de mitigación. Vuelvo y lo menciono. Importante el observar, por ejemplo, casos como lo que nos sucedió en el Campestre, por mencionar uno que Paola mencionó hace un momento. Ese fue uno de los casos que lo estamos trabajando, pero ya no todo solo es prevención, sino solucionémoslo de fondo. Exactamente. Ya no lo dejemos solo con un pañito de agua y esperemos nuevamente. Así como ese, en este momento tenemos una cantidad de puntos en Cartagena donde se han venido trabajando fuertemente para dejarle un espacio claro a la comunidad y que ese lugar por lo menos en 5 o 6 años no vuelva a convertirse en otro punto de riesgo. Pero también pienso que hay que cambiar la mentalidad de las personas. O sea, se hace el trabajo, pero como bien usted lo decía, a veces se limpia la basura, se limpia el caño, se va el policía y a los 5 minutos otra vez igualito. Está el lugar igual. Entonces también como que hacer un trabajo de socializar, o sea, yo siento que las personas se ven afectadas, las que viven en ese sector se inundan, tienen problemas y aún así como que no agarran el hilo. Sí, es un tema de cultura ciudadana. La gente cuando empieza a llover, lo primero que hace es sacar todo lo que le sobra en la casa y botarlo para que el agua se lo lleve. ¿Qué cosa? Pero el año pasado tuvimos una emergencia en 2 barrios de Cartagena. Un taponamiento en un tubo y bueno, por el taponamiento empezó a subirse el nivel de agua. Tuvimos en un sector casi 52 centímetros de agua. Te puedes imaginar algo más de medio metro de agua en ese sector. Cuando logramos destapar la tubería, lo que nos encontramos fue un mueble viejo que a alguien se le había dado por botar, entró en la tubería, la tapó y apenas lo retiramos, bajó el agua. A los 15 minutos ya estaba otra vez controlado. Entonces, la silla no la botó una persona consciente, la botó fue el inconsciente que no se da cuenta que lo que arrojas va a afectar a una persona más adelante.